Hola, soy Carla Calvo y desde la majestuosa Torre de Panamá la Vieja les doy la bienvenida a una nueva edición de Viento y Marea, el programa de la Autoridad Marítima de Panamá. En esta cuarta entrega celebramos los 506 años de fundación de la ciudad de Panamá. Navegamos por el legado marítimo panameño desde las primeras rutas coloniales hasta el liderazgo global que hoy nos distingue. El mar nos conecta con el pasado, impulsa nuestro presente y marca el rumbo del futuro. Coordenadas. Veremos cómo ese legado se refleja en la evolución de nuestros puertos y en las herramientas que guiaron a los navegantes de antaño. Además, conoceremos la importante labor de preservar las tortugas marinas y sus hábitats. El Hub. Panamá ha sido históricamente un punto de encuentro marítimo, pero más allá de nuestra posición geográfica está la infraestructura que hace posible esa conexión. Vamos a explorar la evolución de nuestros puertos, cómo han crecido, hacia dónde se proyectan y por qué siguen siendo una pieza clave en el desarrollo económico del país y la competitividad internacional. Antes de que se estandarizaran lo que se ha dado a llamar las leyes de Indias, existían órdenes de la corona. Estas órdenes indicaban, entre otras cosas, y principalmente aquella que fue entregada a Pedrarias para la fundación de, entre otras ciudades, a Panamá, existía la instrucción de que estuviesen fundadas estas ciudades a orillas de cuerpos de agua navegables, cercanos a ríos, para poder entrar y salir con facilidad. Y especialmente en el caso de Panamá, además, a orillas del recién, para ellos, descubierto el Océano Pacífico. Entonces, en realidad fue la posibilidad de lo que cuando vemos en los registros históricos, la cartografía histórica, si observas el plano, te das cuenta que una de las cosas más llamativas es que donde quedó ubicada Panamá, no solamente tiene un río, tiene dos. Y no solamente está cerca de un océano, sino que nada más y nada menos de la puerta al sur del continente y hacia Asia, que era la meta esperada para poder llegar por una ruta distinta que no estuviera controlada por otras personas en el tráfico comercial. En el momento que se funda Panamá, en 1519, solamente se conocía hasta ese momento pues un puerto, y es el que entonces se llamaba Puerto de la Tasca. Ese puerto estaba ubicado detrás del promontorio donde también se construyeron las casas reales. Y se instaló el puerto allí precisamente porque el río que hoy llamamos Río Abajo, antes se llamaba Río Gallinero. Era un río muy caudaloso y que llevaba a una ensenada, desaguaba en una ensenada muy grande, muy profunda, tenía una forma de bolsa, que en España la llamaron forma de tasca, y de hecho así se llamó el puerto. Ese puerto era un puerto que originalmente podía permitir fondear embarcaciones de mediano calado, y por supuesto los cayucos y embarcaciones monóxilas, estas que todavía los indígenas producen y utilizan y aprovechan. Sin embargo, existía una peculiaridad. Este puerto no lo sabía Pedrarias cuando fundó la ciudad, ni lo sabían los españoles cuando comenzaron a utilizar y aprovechar el puerto, pero este puerto ya venía sedimentándose a causa de la gran cantidad de sedimentos de arrastre que traía el río. Entonces, este puerto empezó a fallar, en cierto modo. Por una parte, las embarcaciones tenían que ser cada vez más grandes y cada vez más profundas, requerían más profundidad para el fondeadero, por todo lo que se empezó a comerciar, a llevar y traer, como bien sabes, de la historia Panamá, centro comercial de la ruta España, sur del continente y Asia. Y además los galeones seguían creciendo, el comercio con Perú era cada vez más fructífero, traíamos cada vez más cantidad de cosas, llevábamos cantidades de cosas y venía e iba muchísimas personas. Entonces, te imaginarás que tuvimos que apoyarnos en otro puerto más. Ese tercer puerto colonial estaba en la isla de Perico.
en el islote, que hoy en día casi no se ve porque toda la calzada de Amador ha ido creciendo y creciendo, está espectacular, pero se ha ido invisibilizando los 3 islotes, que son Naos, Perico y Flamenco. Pues en Perico había otro puerto, y era el más importante de todos, porque era un puerto oceánico, era un puerto de aguas profundas. Ese sí permitía finalmente que los galeones con toda su carga, que los galeones con todas sus personas, sus pasajeros, entrando y saliendo de Panamá hacia Perú y hacia Asia, se movieran con tranquilidad. Tenemos nosotros la importancia de los puertos que se han ido creando en el siglo XIX. En el siglo XIX, como bien se sabe, se hizo un ferrocarril transísmico. Y ese ferrocarril que iba a venir desde el Atlántico hasta el Pacífico requería de material como el hierro para la construcción de los rieles y traer entonces los vagones del ferrocarril y todo eso. Pero el hierro era de otros países, así es que tenían que transportar ese hierro a algún punto y se creó lo que hoy en día se conoce como el Puerto de Cristóbal. Durante el tiempo de la construcción, para eso sirvió ese puerto. Y es importante porque hoy en día también tiene una importancia y una relevancia en lo que es la carga de mercaderías, o sea, de mercancías en el Atlántico. Ya sabemos que hay varios puertos que están en el Atlántico que han surgido a raíz de ese puerto específico. En la construcción del Canal de Panamá, que empezó a funcionar y se inauguró en 2014, ambos puertos empezaron a funcionar como puertos de carga. Puertos comerciales que fueron establecidos por la Compañía del Canal de Panamá, que es la que surgió a raíz de los tratados del Canal de Panamá en 1913. Esa compañía se dedicó a construir esos 2 puertos, los de Balboa y de Cristóbal, y que son prácticamente lo que nosotros vemos hoy en día, cómo están con esa infraestructura. Y empezaron a desarrollar esos puertos como puertos comerciales. Como sabemos, el Canal de Panamá ha sido a través de los años un canal que ha servido a muchas rutas marítimas internacionales. Y por ahí pasan productos y barcos de todo el mundo, del Asia, de Europa, de Sudamérica, de Norteamérica. Y entonces, por eso es que esos 2 puertos han sido muy importantes en el desarrollo portuario nacional. Pero en 1979 ya no era Compañía del Canal de Panamá, sino se creó, por virtud de lo dispuesto en los tratados, la Comisión del Canal de Panamá, que era la que se iba a encargar de administrar todos los bienes en el área canalera. Y se traspasaron algunos de esos bienes, entre esos 2 puertos, y pasaron a ser parte y administrados por la Autoridad Portuaria Nacional, que fue creada a través de una ley 5 de 1993. Y a partir de ahí, todos los puertos, fueran nacionales o fueran administrados por la empresa privada, de todas maneras estaban bajo la jurisdicción de la Autoridad Portuaria Nacional. Como bien sabemos, con la creación de la Autoridad Marítima de Panamá, se conjugaron varias competencias, entre esas la Autoridad Portuaria, y vemos hasta el día de hoy que ya todos los puertos son administrados o están bajo la jurisdicción de la Autoridad Marítima de Panamá. Como ya mencioné, hay 25 puertos concesionados que realmente son del Estado, pero administrados por una empresa a quienes se le ha dado una concesión para administrar ese negocio en esos puertos. Y los demás están bajo la jurisdicción exclusiva y la administración de la Autoridad Marítima de Panamá. La evolución portuaria de Panamá refleja una visión adaptable al comercio global y consolida su papel como hub marítimo.
Pero antes de grúas y contenedores, la navegación dependía del cielo, el viento y el saber del mar. Hoy viajamos al pasado para conocer las herramientas que guiaron a los primeros navegantes. De la brújula al GPS. La que marcó un antes y después en la historia marítima y en la historia del mundo fue la brújula. Ya no necesitaban necesariamente ver la costa para alcanzar otros destinos, otros puertos y demás. La brújula se inventó hace 2000 años en China, fue llevada a Europa a través de la ruta de la seda y los navegantes europeos, portugueses, españoles y demás, esa la utilizaron para dar un salto en la tecnología de la navegación. Ven que se inclina para mantener a bordo la horizontalidad, pero básicamente una brújula, si alguien ha hecho algún experimento alguna vez, puede agarrar un recipiente plástico con agua, pone un papelito que flote y una aguja imantada con un imán de esto de refrigeradora y le va a señalar el norte. Eso es realmente, para mí, independientemente de lo que veamos después de las nuevas tecnologías, la magia de todo esto, el magnetismo terrestre. Entonces, esta brújula permite básicamente localizar el norte geográfico. Si nosotros sabemos dónde está el norte geográfico, el norte magnético, perdón, sabemos dónde está el sur magnético, el este y el oeste, con lo cual ya sabemos una dirección en la que ir, que es lo que llamamos en navegación el rumbo. Ya sabemos hacia dónde vamos. ¿Qué permitían el astrolabio y el sextante? Te permitía saber en dónde estabas, Y claro, el sextante lo que hacía era observación mediante navegación astronómica, observar estrellas, el Sol, la estrella polar en la constelación de la Osa Menor, en qué latitud te encontrabas. Y eso ya no solamente en qué dirección, sino te permitía calcular dónde llegabas. Por ejemplo, miren, cuando estamos hablando que ha cambiado todos estos instrumentos, aunque se vean antiguos, cambiaron el mundo más que quizás la electrónica actualmente. Porque imagínense lo que era en años siglo XV, 1400, 1500, los exploradores europeos, portugueses, españoles tenían dos opciones. Sabían que la Tierra era redonda, los portugueses bajaron por toda África, hacia Asia, era una ruta, hacia el este, y los españoles pues hicieron el sentido inverso. Iban a llegar a otro lugar. Habían oído de tierras que podían existir, diferentes teorías de cómo habían llegado, pero no sabían en qué lugar se encontraban. El sextante, el astrolabio, te permitían obtener esa situación, observando estrellas. A medida que se iban haciendo los descubrimientos, tenía que cartografiar todas las costas o los territorios a los que se llegaba, ¿verdad? Y eso incluso eran secretos de Estado, o sea, los países castigaban con traición y tal, el que los portugueses tuvieran cartas españolas o los británicos, entonces era conocimiento. Y las cartas náuticas se iban haciendo las costas de los continentes con los conocimientos que se tenía entonces, y así se llegó a la visión actual que tenemos del mundo. Porque debemos saber apreciar, y es quizás, y vuelvo a lo mismo, lo que las generaciones jóvenes, o sea, mis hijos viven con la tecnología y han nacido en ella. Pero ¿sabrías manejarte sin la tecnología? ¿Sabías no depender de ella? El comercio, el transporte marítimo ha contribuido a que el mundo sea más pequeño. El mundo tal como lo conocemos actualmente se debe a esto. Algo que no necesita baterías ni electricidad, no necesita nada, se ha debido a esto. Y que el comercio que llevaba a transmitir culturas, lenguajes, civilizaciones, creencias, y todo ha sido con esto y con aquello. Desde que entró la automatización a la industria, no solamente en la vida náutica, sino a la industria en general, sí, los procesos son más eficientes, las industrias ganan más, pero ellos han tenido, nosotros como formadores tenemos que guiar a nuestros muchachos hacia allá, sin dejar de conocer el fundamento de todos. Siempre es importante saber de a dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Antes del radar y los sistemas digitales, los marinos se guiaban con astrolabios, sextantes, cartas trazadas a mano, herramientas simples pero fundamentales que sentaron las bases de una navegación
que hoy respalda el registro marítimo más grande del planeta. Al regresar, conocerás la historia de cómo nuestra bandera surcó por primera vez los mares, marcando el nacimiento del registro panameño y el lugar donde inicia la formación de nuestra gente de mar. Pronto regresamos con más de Viento y Marea. ¿Sabías que los primeros mapas náuticos medievales, llamados portulanos, se hacían a mano sobre pergamino y mostraban con sorprendente exactitud las costas del Mediterráneo y el Atlántico? Estamos de vuelta con Viento y Marea. Seguimos navegando con Viento y Marea. Ahora veremos uno de los momentos más importantes en la historia naval de Panamá, el primer abanderamiento. Este acto marcó el nacimiento del registro panameño y el inicio de una nueva etapa en la proyección internacional del país. Bajo la misma bandera. Nos encontramos con el ingeniero Napoleón Smith, una persona que nos va a contar toda la historia sobre el primer abanderamiento que se dio en la Autoridad Marítima de Panamá. Ingeniero, cuéntanos un poco sobre usted. Bueno, estoy bastante reciente con la Autoridad Marítima, nada más tengo 40 años de estar con la Autoridad Marítima. Ingresé a la Autoridad Marítima cuando era cónsul en naves en el año 1982. Y desde entonces he trabajado en diferentes lugares, por ejemplo en Nueva York, trabajé en Miami también y ahora me reincorporé a la oficina principal acá en la ciudad de Panamá. Estoy desarrollando lo que es el tema de la preparación de Panamá para la próxima auditoría que se va a llevar a cabo en octubre de este año. De manera que estamos envueltos en todo este tema para ver todo lo que es la normativa, desde su inicio, toda esta historia hasta el día de hoy. Podemos decir que el ingeniero Napoleón conoce toda la historia de nuestros abanderamientos. Cuéntenos, ¿cuál fue el primer barco que se abanderó, que se registró en Panamá y en qué año ocurrió este hecho? Bueno, lógicamente hay que remontarnos a 1917, cuando Panamá dio sus primeros inicios con la ley 63 del 2017. Esta ley lo que hizo fue crear la nacionalización de los buques, ¿okay? De manera que con ese principio la idea era tener buques registrados nacionalmente, pero con esta ley se creó se adoptó para registrar buques internacionales. Con la ley 8 de 1925 tenemos que se refuerza esta ley para incentivar a los navieros de manera que ellos pudieran registrar, hacer mucho más atractivo el registro para que pudieran registrar con los buques. También la ley 8 de 1984 refuerza estas dos leyes anteriores en lo que respecta a incentivos adicionales que los dueños pudieran optar para registrarse con Panamá. El Belén Quesada fue el primer barco en 1919. El 20 de agosto del 2019 se registró este buque. Este buque fue registrado por unos navieros que eran inversionistas centroamericanos, en el cual había un panameño también, se llamaba el señor Enrique Clark, se llamaba el señor. De manera que a partir del 20 de agosto del 2019 inicia lo que tenemos hoy en día, el registro de abanderamiento de Panamá. Cuéntanos un poco más sobre el Belén Quesada. ¿Qué características tenía esta nave, su tipo, tamaño, la función que ejercía? Háblanos un poco sobre ella. Ok, el Belén Quesada era un barco de carga de 1.141 toneladas, carga a granel. Lo que prestaba no era un buque tan grande, muy pequeño, pero transportaba diferentes tipos de carga. Para aquella época se estaba registrado en el registro canadiense, pero fue transferido a Panamá para registrarlo y en aquellos entonces los Estados Unidos
pensó que la transferencia de ese buque era para actividades ilícitas. Quiero decir con esto es que ellos pensaban que iba a transferir o llevar a cabo licor a los Estados Unidos, lo cual nunca fue cierto, porque ellos verificaron cada navegación del barco y nunca dieron con actos ilícitos de ese buque. ¿Usted podría resumir en una frase el significado histórico de lo que fue este primer registro para nosotros? Sí, lógicamente, es una manera de ver cómo un país tan pequeño pudo enfrentarse a potencias grandes que tenían registros ya consolidados como Estados Unidos, Inglaterra y así países que competían ya con Panamá. Pero nosotros, con el esfuerzo que todos participamos, pudimos salir adelante. Eso, sin embargo, eso no quiere decir que tenemos que bajar la guardia del registro. Somos el número 1 en el mundo, pero eso no quiere decir que tenemos que bajar. Eso requiere esfuerzo, dedicación, trabajo, consolidación de todo lo que hemos hecho hasta ahora y seguir avanzando, lógicamente, en el desarrollo de todas las normativas, implementación, modernización, utilizando la tecnología que actualmente nos ofrece toda esa parte operativa para sacar adelante ventaja y seguir adelante con el registro, siendo un número 1 en el mundo. Esto no es casualidad. Es un trabajo largo que hemos hecho todos los que somos integrantes de la Autoridad Marítima de Panamá, tanto a nivel nacional como internacional, lo que están los consulados, las oficinas regionales, nuestros centros de diferentes centros de formación para los tripulantes, y así sucesivamente. La sociedad clasificadora, hay mucha supervisión en lo que es la sociedad clasificadora, las organizaciones que nos certifican. De manera que Panamá se ha consolidado. En los últimos años ha dedicado tiempo para poder salir adelante y especializar, tomar muy en consideración todas las normativas internacionales que tengan que ver con el registro a nivel internacional. Ingeniero, ¿tiene algunas palabras que quisiera compartir con los televidentes como un cierre? Pues sí, por supuesto, agradecer en estos minutos, últimos minutos, agradecer a todos los funcionarios de la Autoridad Marítima, tanto aquí en Panamá como los que están afuera, en la colaboración, la contribución que han dado, y por supuesto los que tuvieron, los que están y los que van a venir, porque de todo ese esfuerzo de trabajo que han hecho, se han consolidado el registro de Panamá. Actualmente Panamá cuenta con todos los servicios bajo un sistema de calidad. Eso quiere decir que nosotros trabajamos con calidad para darle un buen servicio a nuestros usuarios, y eso lo vamos a mantener para que nuestros usuarios se sientan con servicios de calidad y puedan registrar mucho más barcos como el de actual. Seguimos siendo el número 1. Trabajemos para mantener el número 1 por Panamá. Trabajar por Panamá para ser el número 1 y ver que nuestro esfuerzo ha dado fruto desde el primer registro del Belén Quesada. Carta de navegación. El primer abanderamiento marcó el nacimiento de una nación y del espíritu de excelencia que nos define, una excelencia que se refleja en la disciplina y el esfuerzo de nuestra flota. Ese mismo espíritu se forjó en las aulas de la Escuela Náutica, la cuna de nuestra gente de mar. Las raíces de la Escuela Náutica de Panamá se remontan al año de 1925, ya que en ese año se crea la Ley 8. La Ley 8 de 1925 crea lo que es el registro de abanderamiento de buques de bandera, el registro panameño. En ese año, pues un grupo de profesionales panameños, valga la redundancia, se interesa por el sector marítimo de Panamá y crea, ¿verdad?, un anteproyecto donde se pueda crear una escuela a nivel de marinería. Es así como en el año de 1958
se crea la Escuela Náutica de Panamá, pero solamente a nivel de marinería. Posteriormente, eso llega hasta el año de 1971, cuando se dan los primeros pasos a la creación del nivel superior, crear oficiales de marina, tanto en la rama de cubierta como en la rama de máquina. En el año de 1972 se crea el nivel superior para oficiales de marina, tanto de cubierta como de máquinas. En la actualidad, la Escuela Náutica de Panamá ha pasado a ser una parte de lo que es la Facultad de Ciencias Náuticas de la Universidad Marítima de Panamá. Ahora nosotros egresamos estudiantes de cubierta, oficiales de cubierta, oficiales de maquinaria naval y también de electrotecnia. La Universidad Marítima de Panamá ofrece hoy día 4 licenciaturas, tiene 4 facultades. La Facultad de Ciencias Náuticas, la Facultad de Transporte Marítimo, la Facultad de Ciencias del Mar y la Facultad de Ingeniería Civil Marítima. Eso es, a grosso modo, lo que tenemos, ¿verdad? Lo que ha sido la evolución de la Escuela Náutica de Panamá a lo que tenemos hoy día, la Universidad Marítima Internacional de Panamá. Lo que era la Escuela Náutica a nivel de marinería inició dando clases en el Colegio de Artes y Oficios. Allá se daba clase. Posteriormente se mudó en la catedral, también se tuvo un tiempo, ¿verdad?, dando clase a nivel de marinería solamente. En el año 72, cuando se crea el nivel superior, nos establecimos en Paitilla. Allí estuvimos, no estoy seguro, pero hasta el año, creo que 2008, algo así. 2005 o 2008, por ahí estuvimos en Paitilla. Pero si usted llena los requisitos de buena salud física, si usted posee cualidades en matemáticas y ciencias, si tiene aptitudes de liderazgo y de buen juicio, entonces hay un cupo para usted. Y hasta ahora que pasamos a Albrook, pertenecimos a la AMP en algún tiempo y posteriormente nos mudamos aquí a donde estamos actualmente. Fue de gran impacto la creación de escuela a una universidad. Eleva el estatus, ¿verdad? La creación de esta universidad le da al país un gran realce en el sentido marítimo. Además de eso, nosotros pertenecemos a muchos convenios internacionales que nos eleva de categoría. Mucho de la mano de obra que está a bordo de los buques ha egresado de esta universidad y anteriormente de la Escuela Náutica de Panamá. Por eso nosotros creemos que ha sido de gran impacto la creación de esta universidad y con la ayuda de raíces de lo que era la Escuela Náutica de Panamá. Es importante en este tipo de carreras que el estudiante esté interno, porque crea una independencia de ese ombligo umbilical que es la casa, el hogar, ¿verdad? Los estudiantes deben de estar internos, aprender algunas cosas, pero esa es la principal, a independizarse de su casa, de sus allegados y aprender a ser independiente totalmente. Nosotros pensamos y creemos, estamos convencidos de que nuestros estudiantes sabrán hacerlo aún no teniendo ese internado. Afortunadamente tenemos un buque escuela, el buque Atlas, donde los estudiantes van con sus respectivos profesores a hacer práctica de las clases o de los conocimientos que tienen acá de forma teórica. Allá lo ponen en práctica y eso es de gran ayuda. De seguro estamos que vamos a tener un personal muy competente en el futuro y vendrán cosas nuevas para el país.
Al volver de la pausa, les mostraremos un conmovedor segmento sobre la preservación de las tortugas marinas. Pronto regresamos con más de Viento y Marea. ¿Sabías que la Escuela Náutica fue el punto de partida de lo que hoy es la Universidad Marítima Internacional de Panamá, UMIP, creada en 2005? Estamos de vuelta con Viento y Marea. Bienvenidos a Echando las Redes con Viento y Marea. Hoy estamos desde Punta Chame y vamos a compartir con la Fundación Tortuguías, quienes con compromiso y pasión protegen los océanos cuidando las tortugas marinas. Veamos su labor. Echando las Redes. Mi nombre es Andy Moreno, monitor de campo del proyecto de conservación marina Tortuguías. Ahorita lo que vamos a hacer es un procedimiento de un patrullaje nocturno donde verificaremos la zona para encontrar los nidos de la tortuga. Se recomienda el uso de luz roja, no luz blanca, porque eso puede afectar a todo el procedimiento que esté haciendo la mamá tortuga en el momento. Bueno, ahorita lo que estamos haciendo es lo que sería encontrar el nido más con el tema del rastro. Nosotros calculamos cuál es el rastro donde subió y cuál fue donde bajó. ¿Cómo sabemos cuál es cuál? Uno es más corto y el otro es más largo. Donde subió es más corto porque cuando subió la marea estaba llena. Si la marea va vaciando, el rastro es más largo. Ella demora 20, 30 minutos a veces poniendo. Y aquí lo que hacemos es buscar el nido. Cuando encontramos el nido, se encuentra el lugar, se ponen los guantes y se va sacando los huevos con sumo cuidado. Claramente todos los procedimientos se hacen con guantes porque es lo que se tiene que hacer. Se prohíbe el manejo de huevos sin guantes. Se toman los datos, en este caso tomamos lo que es la fecha de hoy, 18 del 8 del 25, la especie que es lora, la hora, la altura de la playa más o menos y la cantidad de huevos. Y así ya cuando sacamos el nido se cierra de nuevo porque ya se tomó y se toma el dato con GPS para saber el punto. Bueno, aquí lo que tenemos es un nido que fue reubicado en julio, a inicio de julio, en donde pudimos reubicar un nido de la playa. La mamá llega a anidar a las playas y nosotros lo que hacemos es que encontramos el nido, lo traemos a los viveros y lo colocamos acá y lo guardamos, lo protegemos lo más posible. Esto que ven aquí es como un cilindro. Este cilindro lo utilizamos para que para proteger las nidadas cuando ellas las ponemos aquí y están a punto de nacer, que cuando nazcan se queden en un solo sitio y no se rieguen por todos lados, y así, digamos, si no estamos en el lugar y hay aves alrededor, no les permitan comérsela, no les pase nada. Esto también les da un poco de sombra. Si llegan a nacer en pleno día, también les da un poco de sombra para que no se acaloren tanto y podamos, cuando el equipo venga a liberarlas, ellas estén bien. Estuvimos viendo la parte, digamos, más hermosa, que es verlas entrar al mar. Una vez que las cuidamos en el vivero, unos 45 o 50 días después, encontramos esta actividad que es la liberación de tortuguitas, donde ellas pues hacen lo que es el tema de la impronta, que hacen el reconocimiento en playa. Esto es porque ellas vuelven a anidar, vuelven 15 o 20 años después al lugar donde nacieron. Entonces, este proceso es fundamental porque ellas pueden hacer un reconocimiento, digamos, magnético de la tierra y así entrar al mar. Ellas son migratorias, así que van por todo el mar
y luego en su desarrollo, ya 20, 15 años más o menos, vuelven acá. Desde las ruinas de Panamá Viejo, cuna de nuestra historia, hemos mirado al pasado para entender el presente y visualizar el futuro que se escribe en el mar. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en otra edición de Viento y Marea.